Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Qué bonito es escucharlos con deseo de aprender de memoria la palabra. O sea, si algo debemos aprendernos de memoria, y ayuda mucho, es la palabra, porque la palabra va a venir a causar el efecto justo en los momentos en los que estemos en dificultad. O sea, usted se aprende de memoria la palabra le va a ayudar, porque cuando usted la diga, usted va a recordar. A mí me pasó hace 3 semanas que estaba yo muy preocupado y tenía rato que con las niñas no hacía la oración del Salmo 27 y mi preocupación tenía que ver con la maldad que nos está rodeando, ¿no? Entonces me puse a orar con mis hijas el Salmo 27 y dije, ay Dios, ¿cómo fui a olvidar esto que es tan importante? O sea, la palabra causó su efecto en el momento que era necesario. ¿Qué ayudó? Que hubiera una memoria de la palabra. Entonces, en vez de aprenderse el pasito duranguense y cosas por el estilo, apréndase la palabra. Le va a ir mejor. Usted se pone a cantar esas canciones de dolor, va a hacer sentir más dolor. Pero si usted recita la palabra le va a dar fuerza. El mensaje de hoy, el tema de hoy se llama No te resistas a la voluntad de Dios. No va a ser un tema fácil de escuchar, pero es un tema necesario de escuchar. Es una palabra que necesitamos darle espacio en nuestra vida. Quiero que me acompañen a lo que nos escribe el autor del segundo libro de Samuel en el capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16. Cuando ya lo tengan, me dicen. Como contexto de esto, la palabra nos da un vistazo a un acontecimiento muy importante de la historia. El acontecimiento de la historia que sucede en este momento es, Aleisa, el acontecimiento que está sucediendo aquí es que el hijo de David, Absalón, quiere ser el rey. Aún viviendo su padre, aún siendo rey David. La palabra nos habla con tanta honestidad acerca de este acontecimiento que incluso uno lo lee y parece algo injusto, algo que yo no haría, pero que no nos damos cuenta que muchas veces actuamos incluso como Absalón. Tomamos 2 de Samuel capítulo 16.
tomamos a la mala las cosas. Agarramos lo que no nos corresponde, ¿cierto? Y creemos que nos lo merecemos, incluso creemos que Dios nos puso ahí. Y hermanos, esto es terrible. Pero bueno, ese es el contexto. Lo que quiero que vea usted es un hombre que estaba mostrando cómo era ser alguien conforme al corazón de Dios. Por eso la palabra de hoy es: no te resistas a la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del Monte de los Olivos, Segunda de Samuel capítulo 16, yo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del Monte de los Olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. ¿Quién estaba esperando a David? Siba, no Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? El hijo de Jonatán, al cual David lo había puesto para sentarse a su mesa a comer con el rey. ¿Cierto? Le dio las tierras de su padre, le puso un siervo llamado Siba, y Siba iba a hacer todo el trabajo para Mefiboset. O sea, Mefiboset pasó de ser un mendigo, porque era un exiliado, a ser parte de la realeza. Él ya no podía caminar, pero tenía un siervo llamado Siba, y Siba le hacía todo. Pero escuche bien, aquí dice: Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Mucha atención a esto. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Por qué Siba estaba haciendo esto? Bueno, porque, pongan atención, interesante respuesta, pongan atención, porque David estaba huyendo de Jerusalén. David, el rey, había dejado su reino para huir, porque Absalón le había tendido una trampa y lo quería matar. Absalón quería matar a su padre, y David venía acompañado de mucha gente que le era fiel a él. Entonces Siba, a medio camino, le dice: Señor, esto es lo que preparé para ti. Y fíjese lo que viene. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Cualquiera se preguntaría esto. O sea, me sorprende que me intersectes en el camino. Los burros son para que monten los que acompañen al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. El camino que venía para David no iba a ser fácil, y un Siba estaba ahí para apoyarlo, para mostrarle apoyo a alguien que estaba siendo traicionado por su propio hijo. ¿Y dónde está Mefiboset? Esta es la pregunta interesante. ¿Dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Y la respuesta no es la que cualquiera esperaría. Uno esperaría que Mefiboset haya sido quien envió esto para el rey, ¿cierto? Digo, es lo que uno esperaría porque has mostrado misericordia con esta persona. Pero dice: se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Él se quedó en Jerusalén. Dijo: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. Mefiboset aprovechó lo que estaba sucediendo para decir: yo no quiero solamente recibir del rey, sino quiero lo que a mí me corresponde, y lo voy a tomar ahora que el rey está huyendo. Contestó Siba. Dijo, o sea, Siba está diciendo, Mefiboset dijo: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, fíjese, el rey, sabiendo su posición, porque el hecho de huir no le quitaba el reino, simplemente él no quería enfrentar a su hijo. En ese caso le dijo el rey a Siba: te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset.
Mefiboset, quien había recibido misericordia del rey, ahora el rey estaba destinando todo lo de Mefiboset a su siervo. ¿Por qué? Porque su siervo estaba mostrando bondad hacia el rey. Un corazón conforme a Dios. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda, escuche bien, complacerlo, mi señor el rey. Qué bonitas palabras. Quiero que usted vea cómo la Biblia nos describe a un hombre que estaba mostrando honor a su rey, reconocimiento a su rey. Hoy es un día para poner este ejemplo, porque qué bonito que usted se haya quedado, qué bonito que usted, habiéndose programado para estar a las 2 aquí, porque hubo una confusión, hermanos, yo los veo movilizarse, porque si el pastor está aquí, usted quiere oír la palabra, usted quiere que la palabra no se vaya de su domingo. Escuche lo que Siba dijo: me inclino ante usted, ante nuestro rey, me inclino ante usted, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Hasta aquí estamos viendo a un David que está en un peregrinar que nadie desearía, hermanos, porque de verdad nadie desearía esto. Continúa el peregrinaje de David. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. ¿Qué salió a hacer este Simei? A maldecir al rey. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Quiero que usted se haga esta pregunta o se conteste esta pregunta. ¿Era el rey capaz de echar a Absalón de su reino, de vencer a Absalón? Hermanos, el rey no tenía por qué salir huyendo, pero era su hijo. Y sabía que si enfrentaba a su hijo iba a morir. Porque el rey tenía todo para vencer a Absalón. El rey tenía toda la experiencia, la habilidad, la compañía de Dios para ganar cualquier batalla contra cualquiera. La Biblia nos describe cómo Dios acompañaba a David y cómo Dios le daba victorias a David contra ejércitos mucho más numerosos que los de él. Absalón no era nada, pero era su hijo. Y prefirió tomar un camino a la distancia que enfrentar un destino lógico. Si yo me enfrento a mi hijo, cualquiera de mis guerreros lo vence en cualquier momento. Este hombre, Simei, cree que tiene al rey en su peor momento o por huir cree que no puede hacer nada. Y se aprovecha de esa situación y no solamente lo maldice, escuche bien, está maldiciendo al siervo de Dios. Y eso es algo que debe tener mucho cuidado. Simei no está pensando con claridad. No solamente lo maldice, actúa groseramente con él, con sus soldados y con todos. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. Jehová te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Este hombre tenía mucho rencor por el rey David. Y le está diciendo todo lo que piensa. Le robaste el trono y ahora Jehová se lo ha dado a tu hijo Absalón. Pregunto, ¿David le robó el trono a Saúl? Saúl solito dejó el trono. Porque el trono Dios se lo dio a él. Pero así como Dios da, Dios quita. No nos gusta escuchar esto, hermanos. De verdad no es algo que queramos escuchar. Pero así como Dios te da, y tú puedes vivir en una etapa muy feliz y gozosa en tu vida, pero si tú
rechazas la bendición de Dios, si tú quitas a Dios de lo que Él te ha dado, Dios también te lo puede quitar. Y no le puedes decir nada. Simei comete un error grave al decir, tú le robaste el reino a Saúl, y esto no era cierto, pero quiero que vean cómo actúa David. ¿Usted qué haría en esta situación siendo rey? Es lo mínimo que esperamos, porque ¿quién se cree para estarme insultando y todavía arrojándome piedras? Arrojar piedras era algo muy ofensivo. ¿A quién le arrojamos piedras, hermanos? Al perro. Al burro. Bueno, yo no le he tirado nunca a un burro, ¿no? Pero quiero que vea usted que esto se le hace a los animales. Simei estaba tratando al ungido de Dios como un animal. Fíjese lo que dice. Le robaste el trono a Saúl y ahora Jehová se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. ¿Cómo es posible, escuchen bien, cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjeme ir y cortarle la cabeza. Quiero que vea el paralelismo en lo que vamos a ver ahorita entre Jesús y David. ¿Qué pasó cuando a Jesús lo toman en el monte Sinaí? ¿Qué hace? ¿Quién es el primero en desenfundar espada? Pedro. ¿Cómo vas a agarrar a mi señor el rey? Va sobre Malco. Así actuamos. Es el rey. ¿Cómo van a tratarlo así? Creemos que nosotros tenemos poder, razón, pero escuche bien, el mismo rey dice, no, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes? ¿Los hijos de Sarbia? ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si Jehová, escuche bien, le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Acepto la voluntad de mi Dios. No me resisto a la voluntad de mi Dios. Si esto fue enviado por Dios, lo recibo. Lo merezco. Mi Dios es justo. Ay, hermanos, esta palabra no es fácil de digerir, pero hay mucha enseñanza aquí. Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Le dio la razón a Simei. El rey está mostrando mucha más sabiduría que cualquier hombre en la tierra en ese momento. Mi propio hijo me quiere matar. ¿Acaso este no tiene más derecho todavía? No quedó nadie de la familia de Saúl, solo este pobre Mefiboset sin piernas funcionales. Están dolidos, les duele todo porque yo soy el rey. Ellos todavía tienen más derecho para hacerlo. Pero escuche, déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque Jehová le dijo que lo hiciera. Y tal vez Jehová vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufro hoy. Ese es Dios para David. Ese es el Dios de David. Porque David, aún viviendo injusticia, él dice, Dios juzgue lo que hoy estoy viviendo, lo que hoy estoy pasando, pero no me voy a resistir a su voluntad. Yo acepto la voluntad de mi Dios. No es mi mejor momento. Hace tiempo yo recuerdo que Natán me confrontó y me dijo, vas a vivir consecuencias por esto que estás haciendo, pero tu Dios ya te perdonó la ofensa. Dios hacía poco había hablado con él y le dijo, en ti haré nacer al Salvador.
Así que lo que pases, lo que vivas, quiero que entiendas, yo ya te prometí que yo haré justicia a tu vida. Entonces David tiene esto muy presente. Mi Dios no está ajeno a lo que estoy viviendo. Así que no me resisto a su voluntad. Si este hombre fue enviado por Dios para maldecirle, dice, déjenlo en paz y permítanle que maldiga. Porque Jehová probablemente le dijo que lo hiciera. Y tal vez Jehová vea con cuánta injusticia me han tratado, pero aquí viene su confianza, y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Quiero preguntarle, usted que conoce la historia de David, ¿Dios bendijo a David? Pero él no estaba viendo la bendición en ese momento, él estaba viviéndola, porque él decía, yo estoy en las manos de mi Dios. Él sabe que esto probablemente sea injusto, entonces esperaré su bendición a su debido tiempo. Lo que hoy vivo no va a definir mi vida. Lo que me define es lo que Él ya me dijo a mí, que Él me iba a bendecir, que yo soy su hijo, que yo soy su siervo más amado. Qué bendición poder tener esto en la memoria, hermanos. Pero esto nos hace aceptar la voluntad de Dios y no resistirnos a ella. Hermanos, piense un momento. David está mostrándonos aquel que un día vendría a este mundo y nos enseñaría el verdadero actuar que el Padre espera de sus hijos. Jesús en el huerto está diciendo, Señor, lo que debo pasar, yo ya estoy sufriendo por todo lo que voy a vivir. Si está en tus manos, que esta copa pase de mí. Pero que no se haga lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad en mi vida. Aceptó y no se resistió a la voluntad de Dios. Este momento que está viviendo David, muchos estamos pasando por momentos así. Quiero que hoy te quede algo claro. No te resistas a la voluntad de Dios. Muestra el carácter que Dios ya puso en ti en medio de tus situaciones adversas. En vez de resistirte, Señor, tú sabes que lo que hoy vivo es injusto, tú hazme justicia a su debido tiempo. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simei le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándoles piedra y tierra a David. No fue un momentito. No fue de paso y híjole, mira, este no está. Ahí iba Simei recogiendo piedras en el camino y ahí lo siguió hasta que se cansó. Qué tremendo lo que está viviendo. El rey, hermanos, quiero que entendamos el contexto. El rey no tenía por qué vivir esto. El rey no debía vivir estas cosas. Sin embargo, aceptó que ese era el momento que tenía que estar pasando en su vida. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino. Así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Hermanos, aceptar la voluntad de Dios requiere que nosotros entendamos que Él es justo. Que nuestra vida está muy bien resguardada en las manos de Él. Y que lo que sea que usted esté viviendo, sea positivo o sea adverso, usted está bajo la voluntad de Dios. Fíjese lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca de la voluntad de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9.
Romanos 9. Les voy a leer desde el primer versículo. Dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Esto me hace pensar en cómo David probablemente se sentía respecto a Simei. Porque al darle la razón a Simei, se puso en su lugar y dijo: lo comprendo, está dolido. Cree que yo robé el reino. Él está dolido. Y aquí Pablo está exponiéndonos algo importante. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. ¿Quién lo está diciendo? Un judío. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Hasta aquí no encuentro razones para que Pablo se sienta triste, ¿cierto? Pero dice: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios. ¿Quién dice amén? Y Él es Dios. ¿Quién? Cristo. El que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso también significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Hasta aquí Pablo nos está dando un contexto de la historia del pueblo de Israel. Pero escuche bien, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, escuche bien esto, ponga atención aquí. Sin embargo, antes de que nacieran, antes incluso de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Nos está diciendo: ni Esaú ni Jacob habían nacido, ni siquiera habían hecho algo bueno o malo, y Dios antes de todo esto habló con Rebeca para darle un mensaje. Y dice: este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Repita conmigo: Dios elige a las personas según su propósito. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¿Esto sucedió ya que habían nacido? No, esto sucedió cuando los niños aún estaban en el vientre de Rebeca. Rebeca sentía que algo estaba pasando. Hermanos, en aquel entonces no había ultrasonido para decir: son dos. Ella decía: siento como si dos naciones pelearan dentro de mí. Y era tanto su pesar que fue y buscó a Dios, y Dios le respondió: vienen dos
hijos, no es uno solo, son dos naciones hay dentro de ti, pero el mayor servirá al menor. Eso es lo que Dios le dijo. Ella ya sabía esto, Isaac no sabía esto. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Regrésese un momento a David. Y usted puede decir, es su rey, es su siervo, está pasando por un momento de injusticia, pero Dios estaba con él. Su promesa no se quitó de él, era un momento que David tenía que pasar. Y uno podría decir, pero ¿por qué la voluntad de Dios es así? Porque Dios tiene un propósito en lo que estamos viviendo. Y Él no se va a equivocar, hermanos. A ver, le voy a hacer una pregunta. Supongamos que usted tiene una enfermedad peligrosa y usted tiene la opción. Usted decide que la atienda en cirugía un pasante de medicina o el mejor cirujano. Supongamos que su problema es del corazón. ¿Quién decide usted que la atienda? ¿El pasante de medicina general, que todavía no tiene una especialidad, o el mejor cirujano cardiólogo que existe en el planeta? ¿Por qué? ¿Los dos son doctores? Pero ustedes tienen, en este ejemplo, es un ejemplo, es algo completamente abstracto, pero ustedes tienen la decisión. O sea, usted no tiene que pagar nada, simplemente usted decida, ¿quién me atiende? El mejor. El mejor. Si yo estoy en las manos del mejor, ¿de qué me voy a preocupar? ¿De qué me puedo preocupar? Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Hágase tu voluntad, lo vimos la semana pasada, el Padre Nuestro, antepasada, perdón. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, que se hace tu voluntad aquí en la tierra, en mi vida, haz tu voluntad. Ay, pero es que la voluntad de Dios a veces, pero es la voluntad del Todopoderoso. No se equivocó. Hermanos, ¿algún planeta se nos ha venido encima? La galaxia, todo lo que nos rodea está tan perfectamente puesto en su lugar, porque la voluntad de Dios así lo permite. ¿Su vida cree que está experimentando algo injusto? Hermanos, Dios sabe qué es lo que necesitamos. No se resista a la voluntad de Dios. Dice, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Le pregunto una cosa, ¿David estaba experimentando compasión de parte de Dios en ese momento? David, solo sí o no, ¿David estaba experimentando compasión de parte de Dios en ese momento, teniendo a Simei tirándole piedras? Sí, porque su corazón estaba confiado. No importa lo que me está pasando, no importa cuántas piedras estoy recibiendo, mi Dios me va a dar justicia. Ese es Dios teniendo compasión, diciéndole dentro de él, no te preocupes, yo estoy contigo.
Y eso hacía que hacia su exterior Él se expresara como lo hacía. Déjenlo que maldiga. Mi Dios probablemente le permita eso, pero me va a bendecir a su debido tiempo. Ese es Dios el que te recuerda cuando estás en medio de una lucha y te está recordando su palabra. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Esfuérzate, sé valiente, el que te está hablando. Ese es Dios. ¿Dios estaba teniendo misericordia de David? Sí. ¿Estaba teniendo compasión de él? Por supuesto que sí. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Lo hizo Dios? Pobre faraón, lo hizo Dios. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Quién eres tú? Dice, simple ser humano, para discutir con Dios. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Escuche bien lo que estamos leyendo. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. ¿No merecíamos acaso lo peor? A mí me debió haber fulminado un rayo cada que me paraba de una mesa a decir: las grasas sean para Dios. Gracias a quien sirvió la comida. Yo a Dios no le doy gracias por nada. Dios pudo haber acabado con mi vida por mi insolencia, por tirarle piedras a un rey y soberano, por ser un tonto tantas veces en mi vida, pero gracias a su paciencia. Lo que hoy viva no debería definir el amor que Él ya me ha mostrado a mí. No te resistas a su voluntad. Porque cuando no estabas con Él, te resististe, hiciste lo que quisiste y no te acabó. Aquí estás hoy. No terminó con tu vida, aquí sigues. Ahora oyendo bendición. Ahora recibiendo sus muchas misericordias. Que me permita lo que sea. Yo ya estoy en sus manos. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió. Nosotros estamos entre los que Él eligió. Qué bonito es saber que aunque fuimos insolentes, nunca pasamos a su lista de enemigos. Nunca pasamos a la lista de enemigos del Rey. Ya tenía Él un propósito en nuestra vida. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no escuchaste la palabra con poder por casualidad. Dios ya te tenía algo preparado. Así que no te resistas a su voluntad. No te resistas a su voluntad. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré
a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Gloria a Dios! Ahí donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán hijos del Dios viviente. Hermanos, la actitud de David debe ser un ejemplo para nosotros. No pelees las batallas que no te corresponde pelear. Te están maldiciendo, te están haciendo añicos en la boca. Que Dios haga justicia. Probablemente tenga sus razones para hablarme así, pero si Dios considera que es injusto, que Él me bendiga a su debido tiempo por las injusticias que hoy estoy viviendo. Hermano, nadie puede decir soy inocente de malos tratos. Todos deberíamos ser conscientes de que nuestra vida pasada arrastra muchas cosas, pero es la voluntad de Dios la que corta de tajo o de repente dice, esto lo necesitas en tu vida porque tiene propósito. A los que amamos a Dios, dice Romanos, todas las cosas nos ayudan a un bien. Esto es de acuerdo a su propósito, al propósito que Él tiene. No te resistas a la voluntad de Dios. Quiero terminar. Déjenme ver, porque para esto es chistoso. Quiero terminar con el Salmo 27. Salmo 27. El testimonio que usted va a encontrar no solo aquí, en muchas partes de la Biblia. Muchas partes de la Biblia nos dan testimonio de quién era David en su intimidad con Dios, de quién era Daniel en su intimidad con Dios, de quién era Jacob en su intimidad con Dios, de quiénes eran aquellos amados, aquellos ejemplos en su intimidad con Dios. Abraham, quién era Oseas, porque Oseas fue alguien que en su intimidad con Dios le creyó a Dios, aunque vivió cosas que nadie desea vivir. Pero quiero que usted vea cómo David nos muestra cómo era él en su intimidad con Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame. No quiero actuar fuera de tu voluntad. Enséñame, aún teniendo al enemigo de frente, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Lo que me hagan mis enemigos, más derecho quiero caminar. Enséñame a caminar derecho. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y escuche bien esto último: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo hubiera desmayado, dice, si mi fe se hubiera venido abajo, pero creo que Dios aquí en la tierra me puede mostrar aún su bondad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria a Dios. No te resistas a la voluntad de Dios. Confía en que Él va a permitirte ver su bondad. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un malo? El malo se goza en las riquezas, se goza en sus triunfos, y cuando se siente derrotado
no tiene a quien clamar, hermanos. Pero nosotros, cuando estamos caídos, nos gozamos en el Señor. Dice Job: ¿acaso los malos se gozarán en el Todopoderoso? Porque él entiende que él, a diferencia de lo que ha experimentado en vida, nunca vio a un malo gozarse en medio de la tribulación. Y él decía: sin embargo, mi Dios me levantará a su debido tiempo. ¿Quién lo estaba diciendo? El hombre más castigado de la tierra, podríamos decir. Y él decía: mi Dios me levantará a su debido tiempo. Solo quiero tenerlo de frente, solo quiero quizás preguntarle. Y cuando lo tuvo de frente dijo: Señor, perdóname, porque hasta hablando bien de ti fui ignorante. De oídas había oído de ti, mas hoy te veo, hoy te conozco y te reconozco como el mayor. Perdona mi insolencia, haz conmigo lo que quieras, puedes tenerme 1000 años más tirado en el piso. Y Dios dice: no, ahora tus enemigos vendrán a ti, tú sabes lo que tienes que hacer. Ellos llegaron, pidieron perdón, y dice la palabra de Dios: vayan, lleven holocausto y Él los bendecirá. Y efectivamente Job los ve venir, a los que lo trataron mal, con holocausto, y Él ora por ellos, los bendice y dice: ahí es donde ustedes serán perdonados, cuando mi siervo Job les muestre su bondad. Eso tenemos que aprender. Podemos vivir en rectitud aún en tiempos difíciles. Ese es nuestro destino, ser rectos ante nuestro Dios en todo tiempo. Así que no te resistas a la voluntad de Dios. Él puede hacer con nosotros lo que quiera. No te quejes diciéndole: ¿por qué? Sino: Dios, tú me levantarás a su debido tiempo. Tú me vas a levantar a su debido tiempo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Bendito Dios, tú que eres santo, Señor, nos dirigimos a ti, tú que eres digno de toda gloria, honra, honor. Mi Dios, gracias por la palabra que el día de hoy nos has permitido. Qué bonito es, Señor, reconocer que hemos recibido el pan de este día, Señor, y que sigue siendo nuestro Rey, nuestro soberano, Señor. Tú gobiernas en nuestra vida. Tu palabra sigue siendo poderosa para nosotros, sigue siendo verdadera, Señor. No hallamos ningún ápice de mentira en lo que nos dices. Padre, gracias. Gracias por permitirnos recibir tu verdad. Perdónanos, Padre. Perdónanos si hemos ignorado lo grande que eres en nuestra vida. Perdónanos si hemos sido, Señor, ignorantes al dirigirnos a ti incluso, Padre. De verdad, Señor, perdónanos. Este lugar ni siquiera lo merecíamos, Padre, porque fuimos insolentes. Sin embargo, tú mostraste misericordia en nuestra vida y aquí estamos, hoy siendo alimentados por tu palabra, Señor. Nos has librado de tantas consecuencias, Padre. Así que, Señor, haz con nosotros lo que quieras. Sabemos que tú eres justo. Sabemos que tú no permitirás, Señor, que vivamos cosas que estén fuera de tu voluntad. Así que, Señor, aceptamos tu voluntad. Aceptamos tu voluntad, mi Dios. Tú no te equivocas, Padre. Hoy estamos reconociendo que hemos elegido al mejor de mejores. Y tú no te equivocas. Y tú conoces el mejor proceso para nuestra vida, Señor. Gracias por darnos hoy ese entendimiento, Padre. Porque no somos muy listos. Es tu presencia. Es tu Espíritu el que nos convence cada día que estamos en el mejor lugar, Padre. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a caminar rectos delante de ti. Vivamos lo que vivamos, queremos caminar
dando ejemplo, Señor, de que te creemos, de que tú eres nuestro Dios. Queremos que nuestras vivencias, malas, buenas, difíciles o fáciles, la gente pueda ver el reflejo de ti en nosotros, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Te pido que bendigas a tu iglesia en Cozoltepec, en Yolotepec y en toda la tierra, Señor. Hoy yo sé que muchos se gozan y buscan un tiempo para adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Bendícelos y que nuestra iglesia, Señor, el lugar que tú has puesto en Cozoltepec y Yolotepec, puedan seguir, Señor, mostrando tu bondad a quienes nos rodean. Hacemos esta oración, Señor, poniéndola en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.